Gloria al Señor. Versículo 1, gloria al Señor en adelante. Libro de Job, capítulo 12, versículo 1. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria. Ok, entonces dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Amén. ¿Qué cosa, volví lo leo, de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Gloria a Dios. Puede sentarse, ya hemos orado. Amén. Y quiero hablar en esta mañana para empezar a darle cuerpo a la visión que tenemos. Amén, hermano. Quiero hablar un poco referente a nuestro Dios. Amén. Y yo sé que usted, bueno, y le digo, usted dirá, pero ¿cómo así yo conozco a Dios? Yo soy evangélico, yo he creído en el Señor. Pero la Biblia habla en el libro de Éxodo, habla algo muy importante, que es la salida del pueblo de Dios. Amén. Y cómo el Señor empezó a preparar a Moisés y empezó a preparar al pueblo para sacarlo, amén, del Señor, de Egipto. Si había algo que los israelitas sabían, hermanos, era que ellos tenían un Dios poderoso. Si había algo que ellos estaban seguros, era de ese Dios que hacía cosas, amén, poderosas. Pero algo también sucedió en Egipto, y esto es algo que muchas veces no hablamos, amén. Y es que en Egipto también ellos aprendieron malas costumbres. Amén. Yo creo que muy poco se habla de esto, ¿no? Pero lamentablemente en Egipto el pueblo de Dios también aprendió malas costumbres. También aprendió de los ídolos muertos. También aprendieron las costumbres de los egipcios. Es más, niños nacieron en Egipto. Amén. Israelitas. Y empezaron a crecer bajo esta cultura. Mi hijo Matías está en la escuela. Y en estos días me decía, papá, cámbieme de religión. Y yo me asusto, ¿y cómo así? Porque claro, no estábamos hablando del colegio, y yo, ¿cómo así? Entonces me dice, no, porque en el colegio, yo, me entendí ya. Lo que pasa es que en Lanzarote existe la materia religión y existe la materia valores, pero lamentablemente Lanzarote, me imagino yo, al ser una ciudad más grande y todo esto, hermano, eso de valores no tiene nada. Ahí desde el primer día que los niños entran a esta materia, les empiezan a hablar de todo lo contrario a lo que son los valores éticos de una persona, más de un cristiano. Ahí te hablan de la igualdad, te hablan de esto, te hablan muchas cosas. Entonces nosotros desde muy pequeños con nuestros hijos habíamos optado de meterlos a religión, sea como sea, ahí pues están en religión y están escuchando de Dios, pero nosotros pues siempre apoyándole y enseñándole lo que sabemos que no enseñan correctamente. Entonces Matías me decía, papá, cámbiame de religión. Entonces yo le digo, pero ¿cómo así? Dice, sí, papá, porque es que ahí todo lo que la maestra habla, yo me lo sé. Imagínense que asombrada que yo sé mucho.
Pero eso cuando empiezan a hablar que la Virgen y que esto y que no sé qué, eso no me gusta y me aburro. Entonces me hizo pensar, hermano, que así era el pueblo de Dios en Egipto. Diariamente, aunque los hijos de los judíos no querían, pero ahí estaban escuchando, ¿verdad? Ahí estaban recibiendo una enseñanza equívoca de lo que era Dios, de lo que era la soberanía, el poder, la magnitud del Señor. Ahora, esto se ve reflejado. ¿Dónde vemos reflejado esto del pueblo de Israel? Bueno, esto lo vemos reflejado cuando el pueblo de Israel empieza a esperar las leyes que Dios tiene para ellos. Amén. Y Dios empieza a preparar, amén, unas leyes especiales. Es más, él mismo empieza a escribir, él mismo empieza a plasmar lo que quiere que su pueblo tenga presente para que puedan caminar en lo que su Dios quiere que ellos hagan. Amén. Y en este tiempo en el cual Dios está preparando, llama a Moisés, usted se sabe muy bien la historia, y los empieza, amén, a preparar para que ellos puedan recibir lo que Dios tenía. Dios le da las tablas a Moisés en el Sinaí y empieza a hablar con él cara a cara y le empieza, imaginémonos tantas cosas que Dios pudo hablar con Moisés diciéndole, bueno, Moisés, estas leyes te van a servir porque yo veo a mi pueblo va a ser un pueblo próspero, imagínese a mi pueblo obedeciendo estas leyes, ellos van a ser bendecidos, yo voy a estar presente, yo como su Dios, yo no los voy a dejar, nadie les va a hacer frente, yo voy a vencer todos los enemigos, mi pueblo va a ser un pueblo ahí donde nada les va, y tantas cosas que Dios le empezó a decir. Amén. Pero abajo había otro problema. Arriba había una cosa. Amén. Y eso, ahí se cumple el dicho que dice, una cosa piensa el burro, ¿cómo es? Y otra el que lo arrea, ¿no? Algo así es, ¿no? ¿Verdad? Ah, ok. Y allá en el cielo, allá en el Sinaí, perdón, donde estaba Moisés con el Señor, hermano, estaba sucediendo algo tan hermoso. Pero ¿qué estaba sucediendo abajo? Amén. ¿Qué estaba sucediendo abajo? Abajo estaba sucediendo un problema grave, porque el pueblo empezó a recordar más lo de Egipto que la soberanía de Dios. Y vuelvo y les digo, yo era un pueblo que creían en Dios, como usted y yo. Y ellos empezaron a decir, de pronto Moisés no va a venir, de pronto Moisés se murió, de pronto Moisés no va a bajar. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un Dios. Amén. Y fueron donde Aarón. ¿Qué hablaron ellos, hermano? En vez de hablar lo que ellos habían recibido de su costumbre judía, hablaron lo que habían aprendido en Egipto. Amén. Hagamos un becerro de oro. Eso no era costumbre israelita, judía. Eso era costumbre pagana, egipcia. Hagamos un becerro de oro. Hagamos un Dios. Adorémoslo. Hermanos, y cuando Moisés baja, se encuentra con la escena de que el pueblo de Dios, el pueblo que conocía a Dios, el pueblo que conocía ese Dios poderoso. Es más, el pueblo que había visto las 10 plagas que Dios había enviado. El pueblo que había visto a un faraón temblando, llorando la muerte de su primogénito. Ahora ese mismo pueblo está adorando un becerro de oro. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Amén. Y ellos, y esto lo estoy hablando así muy, usted sabe que a mí me cuesta dar enseñanza poco a poco, pero lo estoy hablando muy pausado porque, hermano, esto golpeó mi corazón. Porque el Señor me decía, realmente la gente, y no estoy hablando de la iglesia del Burgo, estoy hablando en términos general, realmente la gente no está creyendo en mí. No estamos creyendo en Dios realmente. Hermanos, mire, este pueblo que había visto tantas cosas, tantas maravillas, ahora este pueblo estaba volcándose a un Dios muerto, a un Dios que ellos mismos habían creado. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque hemos
olvidado la soberanía de nuestro Dios. Hemos olvidado realmente lo que es nuestro Dios. ¿Y por qué les estoy leyendo Job? Mire, les estoy leyendo Job porque Job es un prototipo, amén, de nosotros. ¿Sabe usted eso? Job es un prototipo del cristiano y de la vida cristiana, del Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo empieza la historia de Job? ¿Quién sabe? ¿Quién me ayuda? Hoy vamos a hacerlo más dinámico. ¿Cómo empieza la historia, el libro de Job? ¿Cómo empieza hablando? Ajá, muy bien. Hombre justo, temeroso y perfecto. Amén. Un hombre justo, temeroso y perfecto. Era bendecido, tenía buen dinero, tenía ganado, tenía tierras, tenía familia, tenía hijos que hacían banquete todos los días. Imagínese usted. Mi esposa de vez en cuando hace una que cumpleaños y ya yo estoy asustado cuando empieza septiembre, que empieza el primer cumpleaños, ya yo me asusto, porque me viene enseguida, ya me tiembla el bolsillo. Ahora imagínese, este hombre todos los días tenía fiesta, había platica, ¿no? Porque para hacer fiesta, hermano Marco, todos los días fiesta, todos los días banquete, todos los días. Amén. ¿Y qué pasó? Aquí entra un dilema, si era justo, si era perfecto, si era un varón que todos los días ofrecía sacrificio a Jehová, era un varón que respetaba a su esposa, era un varón que hablaba con integridad, era un varón, hermano, en el cual no había tacha alguna. Y a veces nosotros, aquí entra el primer error, creemos que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros queremos porque simplemente somos cristianos evangélicos. A veces creemos que Dios está obligado, hermano, a que todo lo que usted se le mete a la cabeza, Dios tiene que hacerlo. Aún a veces capricho, Dios tiene que obedecer. No, es que yo soy evangélico, es que yo soy cristiano y todo me tiene que ir bien, todo me tiene que ir perfecto, todo me tiene que salir bien. Si hay un negocio, tiene que irme súper bien. Si me meto por aquí, tiene que salir las cosas bien. No me puedo enfermar, no me puedo esto, no puedo aquello, no pueden haber problemas en el matrimonio, no van a haber, porque soy evangélico. Y ese es un grave error. Es un grave error pensar así. Porque de todo el mundo hoy en día, hermano, yo creo que es muy difícil encontrar a alguien como era Job. Muy difícil. Si no imposible, pero vamos a creer que sí, algunos por ahí habrá. Y hermanos, vino el tentador, vino el enemigo y empezó a molestar la vida de este varón justo. ¿Qué es lo que nos enfoca o qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor aquí con este primer punto? Lo primero que Dios nos quiere dar a entender es que, hermano, mire, el libro de Job se basa en que el hecho de que suceda algo para bien o para mal en su vida no quiere decir que tiene que ver en el poder de Dios. Dios, si usted es bendecido, Dios sigue siendo Dios. Pero si usted no es bendecido, Dios sigue siendo Dios. Si usted está con salud, Dios es Dios. Si usted está sin salud, Dios es Dios. Y eso es lo que la trayectoria del libro de Job se basa en esto. Sus amigos vienen a buscar, porque aquí entra el segundo punto, donde cuando alguien pasa por una prueba, siempre sabe el que dice, ¿quién sabe qué estaba haciendo? Es que eso seguro está pecando. Amén. Eso simboliza a los amigos de Job. 3 de ellos simbolizan esto. Y ellos empiezan a buscar como buenos jueces, porque en eso sí somos buenos, ¿verdad? Buenos jueces. Y ellos empezaron a estudiar ahí a Job y a mirar, vamos a ver. El primero empezó a decir, bueno, yo creo que Job, ¿no será que usted tiene por ahí algún tapadito? Por ahí usted hizo algo ahí y nadie sabe. Y usted por ahí, por eso seguro usted está así, Job. Amén.
Y después el otro empezó también a hablar, seguro tú rompiste la integridad, seguro tú has afrentado contra Dios, seguro algo hiciste malo, hermano. Y esto es algo que debemos entender. Punto número 2, el hecho de que nosotros pasamos una prueba, el hecho de que nosotros pasamos un problema, no quiere decir netamente de que estamos en pecado. No, hermano, quiere decir de que hay un momento para todo, dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, pero aunque haya, hermanos, problemas, aunque haya lucha, hoy yo vengo a recordarle, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue presente. No podemos dejar de adorar al Señor en todo momento, porque el Señor no cambia, el Señor no varía, el Señor no deja de ser Señor de señores y Rey de reyes. Eso fue lo que dijo Job. Sus amigos lo criticaron, sus amigos hablaron mal de él, aún su esposa vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, yo desnudo salí del vientre de mi madre y allá voy a volver desnudo. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Eso es creer en Dios. Eso es creer en Dios. Mira, hermano, hoy en día, y esto quiero que me preste un poquito de atención porque esto es importante, porque aquí entramos en nosotros. Hoy en día, nosotros hemos cambiado el creer en Dios por la confianza en nuestras fuerzas. Amén. Y usted dirá, no, pastor, yo no. Sí, usted también. ¿Por qué? Porque a veces ponemos más enfoque en las cosas terrenales que en las cosas sagradas. Y no con palabras, hermano, porque con palabras podemos decir muchas cosas. Con palabras podemos decir, yo creo en Dios, pero las acciones que hacemos son las que van a reflejar si realmente nosotros estamos confiando y creyendo en Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios, fíate, escuche esto, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y este versículo lo hemos olvidado, porque hoy en día nos apoyamos primero en nuestra prudencia, en lo que yo sé, en mi opinión, en cómo yo pienso, en lo que tengo. Sí, bueno, no se me adelante porque estoy aquí en la prudencia ahorita. No me haga adelantarme, por favor. Amén. En tu propia prudencia. Es que usted piensa así, pero yo pienso de esta manera. Usted lo ve así, pero yo lo veo de esta manera. Y el Señor nos está diciendo que en quien tú tienes que confiarte y fiarte es en el Señor con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Sabe? ¿Y sabe dónde vemos cuando usted se fía de Dios de todo corazón? Cuando el epicentro de su vida realmente es Dios. Cuando cada paso que usted da es Dios. Cuando usted obedece lo que Dios ha ordenado. Porque Dios ordenó un Moisés, hermano, en Israel. Y Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Él no le dijo al pueblo. Le dijo, Moisés, sube al monte. Y mientras Moisés no estuvo presente, el pueblo creyó que podían hacer lo que querían. Y se olvidaron que había un Moisés que Dios había colocado. En otras palabras, ellos estaban usando su propia prudencia. Amén. Y esa propia prudencia es la que a veces nos hace creer que somos más prudentes que aún que lo que Dios está haciendo y como Dios está trabajando. Pero hermanos, en las cosas de Dios hay un orden. Amén. A mí hace unas semanas me llamaba uno de los directivos y me decía, ¿cómo está? Me pedía reporte.
Y yo le decía, bien, hermano, estamos así, así, hay aquí esto, hay aquí aquello, aquí estamos por aquí. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si Él es mi autoridad, yo estoy sujeto a Él. Amén. Pero yo podría decir, pero nunca me ha llamado para otra cosa. Pero nunca ha hecho nada por mí. Pero yo no me puedo apoyar en mi propia prudencia. Amén. Yo tengo, hermano, que fiarme en Jehová. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Aunque Moisés hubiese muerto en el monte, si el pueblo de Dios se hubiese fiado en Jehová, no hubiese habido la mortandad que después hubo. No hubiese habido el problema que después hubo. Porque esa es la realidad, hermano. Mire, creer en Dios es entender, hermano, que nosotros no nos mandamos solos. Tenemos un guía soberano. Tenemos alguien que está delante de nosotros. Tenemos un Dios que nos ha colocado en una iglesia. Tenemos un pastor. Tenemos un lugar de culto. Tenemos un orden estipulado por Dios. Y cuando nosotros cumplimos estos parámetros, hermano, estamos diciendo al Señor, Señor, hay cosas que no entiendo, pero te obedezco. Porque yo le soy sincero, hay cosas que yo no entiendo. Y le soy sincero. Y hay muchas cosas que yo quisiera hacer de otra manera en el camino de Dios. Pero tengo que confiar en el Señor. Amén. Eso es como lo que está pasando ahorita en Venezuela. Amén. La primera noticia, todo el mundo brincando y felices, los venezolanos, nosotros, y alegres, y sí, cayó Maduro y no está. Y ayer en la tarde ya más de uno llorando, porque Trump dijo cosas que dejó a todo el mundo así como que, ay, y la líder y ahora no es, y sí es, y bueno, hay confusión. Amén. Pero dijo una geopolítica, amén, una mujer de estas preparadas, dijo, tengan calma. Porque ellos están haciendo todo bajo estrategia política. Pero ¿cuál es el problema de la humanidad? Es que yo creo. Es que creemos que sabemos más que los geopolíticos. Creemos que sabemos más que Trump. No, hermano, ellos son los que están capacitados para hacer y están haciendo. Amén, hermano. Nosotros, los venezolanos, como dijo uno, nos toca esperar a ver qué pasa. Bueno, hermano, en el camino de Dios sucede lo mismo. Bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Usted quiere ser bendito, confíe en el Señor. Usted quiere ser bendecida, confíe en el Señor. Usted quiere ser prosperado, confíe en el Señor. Usted quiere vivir en santidad, confíe en el Señor. Usted quiere que sus hijos sean santos, confíe en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová. Aleluya. Porque Él es el Todopoderoso y el Dios. Todo es posible, iglesia. Aleluya. Bendito el varón que confía en Jehová. Pero después dice algo como redundante, pero no es redundante. Porque dice, y cuya confianza es Jehová. Amén. O sea, en otras palabras, usted es bendecido porque confía en Jehová. Pero ya su confianza es total. Porque hay gente que confía a ratos, según el genio. Ay, me parece sano, fuerte. Uy, confío. Gracias a Dios, qué bonito día. Me salió bien un negocio tremendo. Bueno, hoy la esposa me dio un beso bonito y me abrazó. Hoy estoy feliz porque... Pero al día siguiente la esposa por allá le pegó un grito, un problema. Ya, Dios. Bueno, ¿dónde está la confianza entonces? Eso es lo que está explicando aquí el Señor. Cuando ya, hermano, mire, cuando ya usted, amén, cuando usted es un varón cuya confianza es Jehová, se paró la esposa alegre, usted confía en Jehová. Se paró la esposa brava, usted confía en Jehová. Amén. Llegó el sueldito y quedó algo para el ahorro, usted confía en Jehová. Llegó el sueldito y todavía quedaron deudas pendientes, usted confía en Jehová.
Esa es la verdadera confianza que necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque creer, decir que creemos, amén, es fácil, pero hermano, es real nosotros convertirnos, amén, en un testimonio fiel y en un testimonio verdadero, de que cuando la gente nos vea, no digan, este se está apoyando en su propia prudencia, este está actuando bajo lo que él cree, sino que la gente pueda decir, aleluya, en los caminos, amén, y en los pasos que da, la gloria de Dios está presente en su vida. ¿Por qué? Porque este lo reconoce en todos sus caminos y el Señor endereza sus veredas. Aleluya. Qué hermoso es el Señor, hermano. Mire, cuando usted confía en el Señor, cuando usted le cree a Dios, cuando usted pone al lado su experiencia, cuando usted pone al lado, hermano, su emoción y su conocimiento personal, y muchas veces cuando dejamos al lado el ego, entonces el Señor empieza a enderezar nuestras veredas. ¿Cuáles son esas veredas? Esas veredas son, hermano, el diario vivir de nosotros, que la gente nos mira y dicen, ¿cómo tú andas derecho en medio de tantos caminos torcidos? ¿Cómo tú andas bendecido en medio de tanta crisis? ¿Cómo tú andas alegre en medio de tanta amargura? Es que no soy yo, es que yo he depositado mi confianza en el Todopoderoso, es que Él es el que guía mis pasos. Necesitamos empezar este año, hermano, a confiar realmente en el Señor. Necesitamos reconocer quién es nuestro Dios, porque citamos salmos, citamos versículos de confianza, pero muchas veces estamos lejos de creerle a Dios. Cuando Dios no cambia, cuando Dios no varía, los que cambian son los hombres, los que varían son los hombres, pero Dios sigue siendo Dios y Dios seguirá siendo Dios. Hay algo tan grande y es la palabra bienaventurado. Yo quiero que, hermano, lo que más anhelo es que Dios me llame bienaventurado. Lo que más anhelo es ser una persona bienaventurada. Porque ser bienaventurado es estar preparado para estar con el Señor. Ser bienaventurado, hermano, es tener al Señor de nuestro lado. Salmo 40, versículo 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Sabe por qué? Porque esa esperanza es una esperanza que no avergüenza. Cuando usted deposita su esperanza en el Señor, cuando usted, hermano, espera en el Señor, entonces, aleluya, el Señor le va a llamar bienaventurado, como hizo Job. Hermano, la gente le criticó, su esposa le criticó, aún él mismo se lamentó, y hubieron momentos de debilidades, pero hermano, cuando Dios le habló y cuando Dios le dijo, Job, te has olvidado de lo que yo soy. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde estabas cuando yo hacía todas las cosas? Pregúntale a los animales, habla con la tierra. ¿Dónde estaba Job? Y Job tuvo que reconocer que Dios es el Todopoderoso. Dios no cambia. Dios no tiene la culpa de nuestras acciones, hermano. Y Dios pudo llamar a Job bienaventurado. Aleluya. Cuando alguien espera en el Señor, entonces vas a convertirte en un bienaventurado. Cuando tú esperas en ese Dios verdadero, entonces vas a empezar a disfrutar de las maravillas del Señor. Y los pueblos, dice la Biblia, y las mujeres te llamarán bienaventurada. Iglesia, no dejes de creer en ese Dios verdadero. No dejemos de mirar al Señor. Estamos en Egipto, pero ya no tenemos la mente de Egipto. Ahora tenemos la mente de Cristo. Hemos sido lavados por su sangre. Hemos pasado el mar rojo y ahora vamos rumbo a tierra prometida. Aplauda con libertad al Señor, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31, no lo sabemos de memoria.
Y el versículo 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Y aquí hay una cosa que muchas veces desde niño el pastor nos enseñaba esto, porque los jóvenes siempre que decían este versículo, yo decía, los que esperan en Jehová. Y no dice así la Biblia. Dice los que esperan a Jehová. Y una cosa es en y otra cosa es a. En es que ya usted lo tiene. Pero a es esperanza. A es confianza. Los que esperan a Jehová, tiempo futuro. Y aquí es donde Dios quiere preguntarle a usted esta mañana. ¿Usted está dispuesto a esperarme? ¿Usted está dispuesto a mantenerse fiel? ¿Usted está dispuesto a ver mi venida? ¿Usted está dispuesto a ver los cielos abiertos? ¿Usted está dispuesto a recibirme arriba en gloria? ¿Usted está dispuesto a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades? ¿Usted está dispuesto, hermano? Es lo que Dios nos está diciendo. Pues déjeme decirle, si usted está dispuesto, el Señor va a mandar nueva fuerza. El Señor le va a levantar como la águila. El Señor le va a dar fuerza como el búfalo. Pero hay que seguir esperando al Señor Jesucristo, porque Él no ha cambiado. Y lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido y lo cumplirá. Den un aplauso al Señor. Debemos tener cuidado, hermanos, porque creer en Dios es entender que no nos gobernamos a nosotros mismos. Creer en Dios es entender, hermano, que Él con usted o sin usted sigue siendo Dios. Pero lo triste es que cuando no creemos en Dios o no le creemos a Dios, entonces vienen maldiciones a nuestras vidas y problemas a nuestras situaciones. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y esto es algo delicado, iglesia, porque nosotros como pueblo del Señor, acuérdese de Israel, ellos traían maldición a sus vidas, pero la maldición llegaba cuando se olvidaban de Jehová, cuando se apartaban del Señor. Ellos al tomar decisiones de adorar dioses muertos, venía maldición sobre ellos. Muchos murieron. Y nunca en la mente de Dios, nunca en el corazón de Dios, Dios quiere que alguien se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Por eso es que el Señor está diciendo, maldito el varón que confía en el hombre. Y yo sé que usted dirá, no, por eso es que yo no confío en nadie. Pero a veces confiamos en nosotros mismos. Y ese es el peor enemigo. El que más nos traiciona. Nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros mismos muchas veces damos rienda. Amén. A nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones. Y olvidamos que nuestra vida está, hermano, tocada por la carne y que la carne es parte de este mundo y que al ser parte de este mundo está sujeta a pasiones y está sujeta a cosas que a Dios no le agradan. Por eso dice la palabra de Dios que continuamente hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y nosotros como iglesia necesitamos entender que cuando usted le cree a Dios, entonces usted agarra esa carne y dice, hey, carne, tienes que sujetarte porque yo sigo creyendo en Dios. Yo sigo confiando en Dios. Yo sigo viviendo para Dios. Yo sigo adorando al Señor. Aunque me duelan los huesos, aunque esté enfermo, aunque no haya comida, aunque haya problemas, pero yo sigo creyendo en Dios.
Eso fue lo que dijo Job. Job dijo, yo sigo confiando en Dios. A pesar de todo, no entendió, no lo sabía. Aún le reclamó a Dios, pero algo que Job entendió, hermano, es que Dios sigue siendo Dios. Nosotros como iglesia debemos oír, pero debemos obedecer. Mateo capítulo 7, 26 dice, el que oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una vida sin fundamento es una vida que oye, pero no obedece. Una vida sin fundamento es una vida que se acostumbra a escuchar, pero no a practicar. Amén. Y Dios quiere que escuchemos, pero que pongamos por obra. El verdadero hombre de Dios, el verdadero que confía en el Señor, hermano, entiende que cada palabra que usted escucha, hermano, usted tiene que tomarla como una palabra para acercarse más a Dios. Amén. Le voy a decir aquí un secreto. Conviértase como el hijo cuando tenía un mal amigo. Y usted dirá, ese no tiene nada que ver, pero así, a veces así debemos de ser con Dios. Porque llegaba la mamá y le decía, Paolo, ¿qué hace usted con ese muchacho? Más uno se iba para allá, ¿sí? ¿Verdad? No ande con ese muchacho, que mire que por allá andan diciendo, ay mamá, usted no sabe. Es que ese es mi amigo del alma. Es que ese sí me entiende. Bueno, cuando a usted le hablen mal del Señor, mal de la iglesia, cuando usted le hable mal de este evangelio que le ha dado tanto a usted, hermano, usted únase más, acérquese más al Señor, busque más el rostro, busque más la presencia, crezca más para Dios, póngase al servicio de la obra, tome la decisión de que Dios gobierne su vida, de que Dios gobierne sus pensamientos, de que Dios gobierne sus acciones. Hermano, aunque el mundo diga lo que diga, Dios sigue siendo Dios y Él sigue con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Ya para cerrar, Salmo 118, versículo 8. Mejor, escuche bien, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Y sabe qué significa esto? Porque hay gente que no entiende esto. Y se lo voy a explicar rapidito. Cuando la Biblia dice mejor es confiar en Jehová, está hablando de que usted tiene que confiar en el método y en el propósito que Dios usa. Amén. Porque hay gente que cree que dice, no, yo por eso no creo en hombres, yo no creo en la iglesia, yo no creo en el pastor, yo no creo en nada. Yo creo, lo que Dios me diga. No, Dios dejó una iglesia, dice la palabra. Amén. Dios dejó un ministerio, dice la palabra. Ese es el método que Dios usa. Dice la palabra de Dios, hombres que Dios usa imperfectos. Amén. Vasos de barro. No somos lo más grande, no somos humanos común y corriente. Con errores. Pablo dijo, sujeto a pasiones. Amén. Con debilidades. Pero hermano, estamos aceptando el propósito de Dios. Estamos confiando en el método que Dios ha dejado. Confiar en el hombre es confiar en los conceptos de las personas. Cuando usted quiere aplicar su propio concepto, cuando quiere aplicar su propio método, no es que, ahí está Israel, es que Dios se llevó a Moisés, vamos a aplicar nuestro método. Vamos a hacer el becerro. Amén. Y parecía algo espiritual, pero no era el método de Dios. Si usted no
hermano, está confiando en Dios, es tiempo de que confíe en Jehová. Confía en el método del Señor. Confía en lo que Él te ha enseñado. Por algo el Señor nos trajo aquí. Amén. Por algo. Yo quisiera estar tal vez en otro lugar, en otra metrópoli, en otro mundo, en otro país. Hace 3 años, no sé cuánto, fui a Londres. Me enamoré de Londres y muchos dicen, Londres es feo. Bueno, a mí me gustó. Y yo le dije, me voy para Londres, le dije a mi esposa. Me voy para Londres. Y hasta empezó el método a funcionar porque una hermana ya, véngase pastor, lo recibimos con sus hijos. Y yo, mira, ya tenemos de llegar, es de Dios. Ese era mi método. Pero entonces después fui al método de Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y somos tan tremendos que, Señor, ¿qué quieres? Pero Señor, mándame para Londres. Mira la hermanita, ya está. Y hasta somos buenos para ver si convencemos a Dios. ¿Y sabe qué le decía yo a Dios, hermano? Yo le decía, mira esa pobre ovejita ya, Señor, solita. No tiene pastor, Señor. Esa familia, yo los vi con tanta semilla, Señor, que hasta cuando oramos, lloraron. Ayúdame, llévame. Ya me dijo que me recibía. Tócale el corazón a mi esposa. Dámele con... Y empecé yo. Y Dios me decía, no, te necesito aquí. Bueno, Señor, hágase tu voluntad. Vamos a respetar el método de Dios. Hermano, y usted debe entender que el método de Dios no nos gusta. No nos gusta el método de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu total. Dios es santo total. Dios es puro total. Y nosotros no. Entonces, no nos gusta el método de Dios. Pero no tiene que gustarnos. Eso es como mi mamá cuando pequeño me decía, tómese la sopa. Mamá, no me gusta, es que no tiene que gustarle. Pero yo sé que le hace bien, tómesela. Así es Dios. Amén. No nos gusta el método de Dios. Pero si usted quiere ser próspero, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere estar en el reino de los cielos, obedezca el método de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios, iglesia. Aleluya, colóquese en pie y alabe el nombre de Jesús. Si usted ha entendido este mensaje, levante sus manos al cielo. Agradezca porque tiene el Dios verdadero, tiene el Dios soberano, tiene al Todopoderoso, tiene al Rey de Reyes, al que venció la muerte. Tenemos al Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Tenemos al Dios de la soberanía, el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias Dios. Gracias Dios porque te tenemos a ti. Gracias Dios porque te hemos conocido. Gracias Dios porque aunque no somos merecedores, tú nos has derramado de tu gracia. Gracias Señor. Gracias Señor.